Muy buenas noches, profesor Obed. Hoy tengo el gusto de presentarle el tema sobre el salario mínimo como mecanismo de protección social y económica. Conmigo, mi nombre es Josué Reyes y mis compañeras Catherine Rodríguez y Yangeli Martínez. ¿Qué es el salario? El salario es el acuerdo mínimo que tiene un empleador ante la ley que debe pagarle a un trabajador sin importar el acuerdo pactado entre las partes. No es un piso simbólico, es un mandato de orden público que ninguna empresa puede aceptar por debajo de la mesa. En Panamá lo define el artículo 173 del Código de Trabajo, como la suma que permite cubrir las necesidades materiales, morales y culturales del trabajador y su familia. ¿Qué es realmente el salario mínimo? Es la cantidad más baja que un empleador puede pagarle legalmente a un trabajador, sin importar que ambos acuerden entre sí. No es recomendación, no es una guía, es una norma de orden público. Ninguna empresa puede pagar menos aunque el trabajador esté de acuerdo. En Panamá, el Código de Trabajo lo define como la suma mínima que la permite a la persona cubrir sus necesidades de primera instancia. La base legal en Panamá. El artículo 66 de la Constitución establece que la ley debe ajustar el salario mínimo según la región y la actividad económica. El Código de Trabajo, en los artículos 172 al 180, desarrolla cómo se fija y revisa y aplica. La Comisión Nacional de Salarios Mínimos es el órgano encargado de esto. Está formado por representantes del gobierno, empleadores y los trabajadores. Esto no solo queda en la teoría, está firmemente respaldada por la ley. La Constitución, en su artículo 66, obliga al Estado a ajustar el salario mínimo pensado en la región y en la actividad económica de cada trabajador. El Código de Trabajo, desarrollando todo proceso en los artículos 172 al 180, y quien se encarga de fijar esas tareas es la Comisión Nacional del Salario Mínimo, un órgano donde se sienten los representantes de gobierno, de los empleadores, de los trabajadores, para llegar a un acuerdo entre las partes. Derecho social y herramienta económica a la vez. El salario mínimo protege la dignidad del trabajador, pero también influye directamente en la economía del país. Como derecho social, busca garantizar un ingreso justo y evitar la explotación laboral. Como instrumento económico, impacta el consumo del empleo formal y el texto. Para cerrar mi parte, quiero dejar en claro una idea central. El salario mínimo tiene una doble naturaleza. Por un lado, es el derecho social pensado en proteger la dignidad del trabajador y evitar que se le explote con sueldos injustos. Pero por otro lado, también es una herramienta económica porque cada vez que se ajusta afecta directamente al consumo de las familias, el empleo formal y la forma en que se compite en las empresas. Con esta base clara, mis compañeros van a profundizar cómo este se ve reflejado en la protección social y económica. Buenas noches, mi nombre es Catherine Rodríguez y hoy yo les voy a hablar sobre el salario mínimo como protección social. Más que un número, es una garantía mínima de vida digna para el trabajador y su familia. Busca que ningún panameño reciba menos de lo necesario para cubrir sus necesidades básicas. Es una de las principales herramientas del Estado para reducir la pobreza y la desigualdad. El salario mínimo en Panamá no es solo una cifra en un decreto, es una herramienta de protección social. Su función es garantizar que ningún trabajador reciba menos de lo mínimo necesario para vivir con dignidad, cubrir sus necesidades básicas y sostener a su familia. En ese sentido, es una de las principales formas en que el Estado busca reducir la pobreza y cerrar la brecha de desigualdad entre panameños. La Constitución establece que el salario mínimo debe permitir cubrir necesidades materiales, morales y culturales del trabajador y su hogar. No busca solo evitar la pobreza extrema, sino asegurar una vida con cierto nivel de bienestar. Cada ajuste periódico responde a este principio, mantener el poder adquisitivo frente al costo de vida. La propia Constitución panameña habla de esto y el salario mínimo debe cubrir no solo lo material, sino también lo moral y lo cultural del trabajador y su familia. No se trata simplemente de sobrevivir, sino de tener un piso digno desde donde construir una vida. Por eso el salario mínimo se revisa periódicamente para que no pierda ese poder frente a la inflación y al costo de vida real que enfrentan las familias.
Los trabajadores formales, sobre todo en zonas urbanas, son quienes se benefician directamente de cada ajuste en zonas rurales. El salario mínimo suele ser más bajo, aunque el costo de vida no siempre lo es. Ahora bien, esta protección no llega igual a todos. Los trabajadores formales, especialmente en las ciudades, son quienes sienten el beneficio directo de cada ajuste al salario mínimo. En las zonas rurales, en cambio, las tasas suelen ser más bajas, aunque el costo de vida no baje en la misma proporción. Y hay sectores como el trabajo doméstico o el comercio informal donde esta protección cuesta mucho más hacerla efectiva, porque muchas veces no hay un contrato formal que la respalde. Más de 4.000 trabajadores formales se benefician directamente con cada nuevo ajuste al salario mínimo. El sistema reconoce la diferencia entre regiones y actividades. Por ejemplo, el trabajo doméstico tiene un mínimo distinto en la región 1 y en la región 2. Estas diferencias buscan ajustar la protección social en la realidad económica de la zona del país. En cifras concretas, cada ajuste al salario mínimo beneficia directamente a más de 4.000 trabajadores formales en el país. El sistema también reconoce que Panamá no es económicamente igual en todas partes. Por eso, por ejemplo, el trabajo doméstico tiene un salario mínimo distinto según si se trabaja en la región 1 o en la región 2. Buenos días, profesor Obed. Mi nombre es Jane Lady Martín. A mí me toca hablarle del salario mínimo. El salario mínimo en Panamá existen 59 tasas de salario mínimo. Esto se hace así dependiendo de cómo sea el comercio, la actividad económica, el tamaño de la empresa. ¿Por qué se hace de esa manera? Porque no le puede imponer una tasación a un comercio o a una empresa grande, un comercio, por decir, transnacional, y de repente llegas al interior y un kiosco no puede, pues no genera esa cantidad económica de ingresos para poder darle eso a sus trabajadores. Por eso se hacen diferentes tasaciones. También puedo aportar que el sector de la construcción es el que tiene una tasa del 3,51 más alta. Dicho sea de paso, es porque las empresas constructoras pues tienen mucho auge y también al momento de cotizar estas casas, pues así como cuestan, pues es la construcción también que cobra su trabajo. En Panamá contamos con el salario mínimo más alto de la región. También puedo decirles pues que esto es importante decir que esto se ve de esta manera para no afectar los comercios pequeños. Por eso que se hacen diferentes tasaciones. Eso lo podemos ver como por ejemplo el sector que menos margen tiene es el comercio que se realiza en zonas rurales, que parten de 1,48 por hora. También podría decir que existen también esta asociación para lo que es el sector del servicio doméstico. Muchas gracias.